Continuamos con ponencia de tres personas, pero yo creo que vamos a escuchar solo uno. Renan Holanda Montenegro, Fabio Borges y Luisa María Martins de ILA ESP ICAL UNILA, con tema Brasil no BRICS Plus, dinámicas domésticas, influencia regional, tensados geopolíticas globales. Fabio, creo que palabra. Hola, ¿qué Hola, tal? Buenas tardes para buenas. los brasileños, buenas noches para los rusos. Un agradecimiento especial a la Academia Rusa de Ciencia, a Vladimir Gulinei, y también por la invitación inicial por Félix Pablo, un gran amigo de larga fecha. Bueno, Sí. yo voy a intentar utilizar acá mi PowerPoint. Puede ser que yo logre poner grande, puede ser que no. Às vezes me falla un poco, pero voy a intentar. Vamos a ver cómo sale. Sí, sí. Bueno, ahí ve, ¿verdad? No. Sí, Ahora. Ahora sí. sí, ahora sí. Perfecto, entonces. Bueno, entonces, un gusto hablar con ustedes, un gusto participar de esa conversación. Bueno, yo voy a presentar ese trabajo, que es un trabajo colectivo, junto a un compañero de Universidad Federal de Pernambuco, donde tenemos ahí la curaduría de los BRICS con Renan Holanda Montenegro y también con la ex estudiante de UNILA, Luisa María Martins, Brasil em BRICS Plus, dinâmicas internas, influência regional e intenções geopolíticas globais. Bueno, en la introducción, yo creo que hay una tradición en la política externa brasileña, como Estado del tamaño medio y potencia regional, la búsqueda de autonomía por parte del país es fundamental para su proyección global. Desde principios del siglo XX, la política exterior brasileña se ha guiado por la convicción de que el país debe asumir el rol natural como gran país. Pero claro, este camino ha experimentado altibajos em relação com as potências hegemônicas, influenciado por fatores externos e internos. Apesar de la renovada firmeza em la política regional e las instituições multilaterais, las recorrentes crises políticas e econômicas internas obstaculizam con frecuencia estos objetivos. Bueno, nuestro artículo es esta propuesta, ¿no? Dividida en tres partes, más las conclusiones. En la primera parte, la relación de Brasil con los BRICS Plus. Y ahí no voy a detallar todo porque no tenemos tiempo, pero voy a intentar adelantar para llegar a algunas polémicas, algunas conclusiones. Pero en la estructura es muy importante entender esa conexión entre política interna y política exterior. En general, Brasil ha tenido siempre este objetivo de autonomía, soberanía, no intervención en la política exterior de otros países, hace parte de nuestra última Constitución Federal de 1988, entonces son principios de la Constitución. Pero claro, se há un momento de crisis interna, se há un avanzo de la extrema derecha internamente, como pasó hace 4 años detrás con Bolsonaro, la política exterior estará cambiada un poco en relación a nuestras tradiciones, ¿no? E claro, externamente, como um país de la periferia, um país emergente, como queramos chamar, as tensões geopolíticas internacionais contemporâneas, o sistema internacional atua como um limitador de nossas possibilidades também. Los BRICS justamente surgieron en medio del activismo internacional del gobierno del presidente Lula de 2003 a 2011 en el auge mundial de las materias primas. Esto es importante porque es una coyuntura que regionalmente había dos factores importantes. Brasil estaba bien económicamente, estabilidad democrática con esos dos periodos de Lula, pero internacionalmente también era un buen momento justamente por um bom preço em las commodities e Brasil se beneficiando disso, incluso podendo impulsionar algumas iniciativas regionais, ampliando o Mercosul, deixando o Mercosul multipolar, multitemático, não apenas comércio, o lançamento da Unasur em 2008 e justamente também o lançamento do BRICS em 2008.
Y el BRICS, especialmente la crisis financiera de 2007, fue decisiva para la institucionalización del foro basada en el descontento con la distribución del poder en el FMI y el Banco Mundial. No solamente esto, pero justamente centralmente esto. Aí la posición, la parte 2, y yo creo que acá es mi más grande aporte en este artículo colectivo, ¿no? La posición de Brasil respecto a las rondas de ampliación de los BRICS. Bueno, en 2011 hubo la primera ampliación, ¿no? Sudáfrica no hacía parte del grupo original de 2008, contamos en detalles eso en el artículo, pero para Brasil era súper interesante, súper estratégico que Sudáfrica participasse del grupo, justamente por quizás representar mejor la idea de la cooperación sur-sur. Es difícil definir Rusia y China, que son miembros del Consejo Permanente de ONU, son potencias nucleares, como países exactamente del sur, por la tecnología también. Pero ahí había otro grupo que fue lanzado también en 2003, o IBAS, Índia, Brasil y Sudáfrica, que tal vez representa un poquito mejor y más ajustado metodológicamente esta idea de cooperación sur-sur. Y Sudáfrica también era simbólico por cuenta de el fin del apartheid, de la defesa de la democracia, y por otro lado también representaba una expansión regional del grupo teniendo un país del continente africano. En la cumbre de los BRICS en Rusia en 2024, 5 nuevos países entraron: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, cuya entrada aún no se ha formalizado. Pero é importante ter em conta acá que a Argentina foi invitada em la cumbre em Sudáfrica em 2023 e não aceitou a invitação. Por outro lado, Venezuela participou desta cumbre em Rússia em 2024 e aí se quedou na situação um pouco sensible, porque indiretamente salía por la mídia, pero después hicimos investigaciones más profundas. Brasil ha vetado la entrada de la Venezuela en el grupo. Y ahí vamos a hacer grandes reflexiones sobre este caso específico. Pero en Argentina, en 2023, tenía sentido la invitación para dar un equilibrio regional en el grupo, tener 2 países de Sudamérica, y Argentina era gobernada por un gobierno que era más o menos de Fernández, más o menos con alineamiento ideológico a Lula, pero en el año siguiente quien gana las elecciones es Milei. Y podría pasar eso. Entonces, por ahí, y Milei claramente tiene una política totalmente de subserviencia a Estados Unidos. Quizás não foi a melhor estratégia de Brasil. Quizás invitar a Colômbia, por exemplo, um país grande que tinha aí mais grande afinidade ideológica com Petro, não? Pero invitou a Argentina, pero tinha uma outra razão, además deste equilíbrio regional, quizás pudiera de alguma forma influenciar os resultados internos de la eleição em Argentina. Em aquele momento, o candidato Massa era um candidato de la situação por la crise internacional de deuda de Argentina, por la inflação, quizás el banco, nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS pudiera ayudar a Argentina. Pero aí, com a pérdida da eleição do candidato de Fernández, a Argentina recorreu tradicionalmente, como hace a Argentina, e totalmente subserviente a Trump. Já por Venezuela não tinha muito sentido o que Brasil isso, porque não há dentro de BRICS, diferentemente de que há em Mercosul, uma cláusula democrática. Además que vai contra o princípio de não intervenção em assuntos externos de outro país, de não intervenção. Brasil, claro, era um observador e tinha alguma, digamos, intenção de que Maduro ganhasse as eleições, porque ideológicamente era mais cercano de nós outros. Pero aí se saliu uma crise que Venezuela, por outro lado, também não foi muito claro com o Brasil, e do ponto de vista de Brasil,
houve um traicionamento em el apoio do Brasil ao processo democrático de Venezuela, especialmente na figura de Celso Amorim. Eu creio que aí houve uma peleia interna aí quando Celso Amorim era observador das eleições, pero hasta hoje Celso Amorim não sabe explicar bem por que o Brasil foi contra a entrada de Venezuela. E claro, isso generou situações que quizás explicam a invasão e o sequestro de Maduro em 2026, porque fragilizou muito Venezuela. E então eu creio que aí Brasil cometeu duas imprecisões em la diplomacia. Em el caso, invitando a Argentina, que poderia passar mal como passou, e não permitindo a Venezuela entrar, o que foi muito malo para a Venezuela e para a integração sul-americana. Por fin entró Indonesia ya en la cúpula de Brasil en 2025, lo que es muy representativo porque Indonesia tiene un papel súper importante en la cooperación sur-sur, especialmente con la reunión de Bandung de 1955, un marco para la cooperación sur-sur, para el combate al colonialismo, neocolonialismo, lucha contra el racismo, por un mundo más multipolar, entre otras cosas. Entonces, Indonesia entrando en el grupo es muy interesante. Pero ahí hay también algunas controversias, especialmente por cuenta del punto de vista de Brasil, Índia y Sudáfrica. La ampliación puede disminuir el rol y el poder de esses países relativamente com a ampliação do grupo, e quizás aí há um desequilíbrio, porque os interesses de China, de Rússia, quizás prevaleçam em um cenário internacional de tensões crescentes entre Estados Unidos sob Trump, com Rússia de um lado e com especialmente com China indiretamente em outro, não? E aí terminamos a terceira parte do artículo justamente trabalhando estas questões, a percepção do Brasil sobre os BRICS Plus e seu papel em el foro em meio de las crescentes tensões geopolíticas entre el eje China, Rússia e Estados Unidos. Como pode BRICS Plus evitar convertir-se em um mero apêndice em esta grande contienda? Que espaço existe para uma renda que permita aos sócios de BRICS Plus desenvolver-se sem ter que tomar partido? E aí é muito interessante, sem tomar partido, neutralidade é possível em este momento, em el cenário internacional, vocês vão ver que nossas conclusões vão ao sentido contrário. E aí creio que é um desafio para o Brasil, que tem esta filosofia de não ter um alinhamento automático, de ter independência, pero em este caso é muito difícil manter um equilíbrio com tantas variáveis. Brasil emerge como um líder confiável em la articulação de uma renda centrada em el desarrollo para el sur global. El énfasis en el no alinhamento activo lo posiciona dentro de uma tendência mais ampla entre países como Índia e Indonésia, que também se resiste ao alinear-se com Washington ou Pequim. Sin embargo, o enfoque brasileiro se distingue por sua ênfase em la reforma institucional e el liderazgo regional, reflejo de uma tradição diplomática arraigada em el compromisso normativo e el ativismo multilateral. E aí, já chegando nas conclusões, não? Em este contexto, o desafio do Brasil dentro de los BRICS Plus é doble. Resistir às pressões para seguir alinhamentos binários e contribuir de maneira construtiva à evolução do bloque como uma plataforma pluralista e inclusiva para a resolução de problemas. O futuro do papel do Brasil em los BRICS Plus não estará determinado unicamente por suas capacidades materiais ou alinhamentos geopolíticos, senão por sua agilidade diplomática. A capacidade de desenvolver-se em la incertidumbre, proponer soluções a los desafios globais compartidos e defender a claridade normativa sem sucumbir à polarização ideológica. Eu não falei disto, mas a ampliação também põe outro desafio, que é a questão da transição energética, porque finalmente entrou Arábia Saudita, entrou Irã, entrou Emirados Árabes Unidos, grandes produtores de petróleo, e quizás isto pueda entrar em alguma medida, por um lado, aumenta o poder do grupo, porque geopolíticamente este controle de recursos naturais importantes, estratégicos, é muito interessante, pero por outro, quizás também diminua a velocidade da transição energética.
por fim, manter-se neutral ante este cenário sem precedentes e desafiante não só representa um possível erro estratégico, sino também uma aparente inconsistência com os valores e interesses que historicamente han guiado a política exterior brasileira. Em América Latina, a situação é particularmente difícil para o Brasil, com a nova ola de governos de direita que fazem impensável a reconstrução de projetos regionais historicamente marcados por la influência brasileira, como o Unasur, que eu havia mencionado antes. E aí é muito interessante, porque BRICS volve mais importante aún para o Brasil. Em este cenário, apostar por los BRICS pode ser a única alternativa viável para avançar hasta um sistema internacional mais equilibrado. Muchas gracias. Esta foi um resumo de minha ponência. Gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Es muy, muy interesante. Y yo creo que cuando finalizamos nuestro libro, vamos a leer esta parte. Muy interesante, gracias. Seguimos. Y yo cedo palabra a Magomed Kadzuev, investigador senior de Instituto de América Latina, con tema la soberanía nacional de Cuba como factor en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba en el siglo XXI. Magomed, micrófono es Э, tuyo. Gracias, Vladimir. Buenas tardes, queridos colegas. Me alegro mucho conocer a todos. Hace 6 años publiqué mi libro Estados Unidos-Cuba, el eco de la Guerra Fría. Hoy investigo las relaciones de Estados Unidos con toda América Latina, pero el conflicto de Estados Unidos con Cuba sigue siendo muy importante para mí. Más aún, estoy convencido de que el choque entre Estados Unidos y Cuba es como un termómetro que muestra cómo trataría Washington a cualquier país de la región que se atreviera a desafiar al imperio. Aquí se ven claramente el rechazo, la falta de tolerancia y el miedo que siente Estados Unidos cuando sus vecinos quieren decidir libremente su futuro. El sufrimiento del pueblo cubano nos enseña cómo es la opresión que sufre América Latina. Esto es lo que José Martí advertía cuando llamaba a luchar por una segunda independencia y a defender nuestra América frente al monstruo norteamericano. Eh, el conflicto es el choque entre dos ideas, la expansión de Estados Unidos y la voluntad del pueblo cubano de tener soberanía y libertad. La soberanía es la capacidad de una nación para elegir su propio camino. La geopolítica es el arte de manejar territorios ajenos y por su naturaleza busca expandirse, tiende a imponer su voluntad a los vecinos. La soberanía se reduce en la misma medida en que aumenta la presión expansiva de las grandes potencias. Cuando esas dos ideas chocan, nace el conflicto. El deseo de Estados Unidos sobre Cuba apareció por primera vez al mismo tiempo que la doctrina Monroe. Al final de las guerras de independencia de América Latina, Estados Unidos veía que el imperio británico iba a dominar la región. Su doctrina de 1823 fue aceptada por Inglaterra, pero Estados Unidos no quería que Cuba cayera en manos de los británicos. Por eso, Washington se negó cuando Simón Bolívar pidió ayuda para liberar Cuba de España. Estados Unidos prefería que Cuba siguiera siendo española para que mucho más después, como fruta madura, cayera en sus manos. Y así ocurrió tiempo después. Mientras tanto, en Cuba nacía una conciencia nacional. Los intelectuales cubanos rechazaban cualquier nueva dependencia y en 1848 el político cubano José Antonio Saco escribió que quería que Cuba sea para los cubanos, no para los extranjeros.
las guerras de independencia latinoamericanos, el sacrificio y cubano, el sacrificio de Mariana Grajales, que entregó a sus 11 hijos a la lucha, la poesía y la muerte de Martí en 1895 hicieron crecer esa conciencia. Entonces, la expansión de Estados Unidos les robó la victoria de los cubanos. Después llegó un gobierno títere. Cuba se convirtió en un lugar de vacaciones para los ricos norteamericanos. Había pobreza, analfabetismo, corrupción y dictaduras brutales. El pueblo vivía frustrado, pero las ideas de Martí estaban en el aire. Para Fidel Castro fueron la guía o el faro de su vida. Por eso llamó a Martí padre espiritual de Moncada. Esta fuerza llevó a la revolución de 1959, la voluntad del pueblo y su deseo de dignidad. Después, la revolución, Fidel no quería un conflicto. Pensó que podría ganar la amistad de Estados Unidos, pero el vicepresidente Nixon, cegado por la arrogancia, en lugar de aceptar la mano tendida, decidió poner a Fidel en su lugar. No entendió que no estaba ante un solo hombre, sino ante la esencia de una quinta esencia, de un pueblo humillado que aún así había ido a hacer la paz. A Washington le indignaba ver que un antiguo sirviente levantaba la cabeza. A Cuba, por su lado, le repugnaba seguir siendo esclava de la mafia estadounidense. Y en 1961, en Playa del Girón, los cubanos dieron una lección a los invasores. El presidente Kennedy lo sintió como una humillación personal y dijo con tristeza que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. La crisis de los misiles de 1962 volvió a herir el orgullo de la superpotencia. Entonces Estados Unidos eligió el camino del caos interno mediante sanciones. El memorando del diplomático estadounidense Lester Mallory lo decía claramente, como los cubanos apoyaban a Fidel y su idea martiana de soberanía, la única manera de vencerlos era mediante el desánimo causado por los problemas económicos. Y lamentablemente, hoy algunos, prácticamente y en Rusia también, algunos culpan a los propios cubanos de sus dificultades y dicen que el sistema socialista no puede funcionar. Presentan el conflicto como una lucha del bien contra el mal, donde Estados Unidos es el bien y Cuba es el mal, aunque no hay pruebas científicas de eso. Comparan a Cuba con Vietnam, pero Cuba tiene 10 millones de habitantes y Vietnam tiene 100 millones. Cuba está en una región pobre, rodeada de Centroamérica y el Caribe, no de tigres asiáticos como Vietnam. Además, su único vecino rico es una superpotencia hostil. Otros dicen que la falta de cambio de gobierno, su forma política, causa el atraso cubano. Pero basta mirar a los países vecinos cuyos gobiernos obedecen a Estados Unidos para ver que su nivel de vida no está lejos del Cuba. La pobreza de Cuba es una consecuencia directa del bloqueo. Estoy seguro de eso. Las sanciones extraterritoriales de los años 90 aislaron a Cuba de la economía mundial. Cuba tiene riquezas propias y podría vivir como sus vecinos si las empresas y los bancos internacionales no tuvieran miedo de las sanciones secundarias de Estados Unidos. Los daños de las sanciones superan ya el billón de dólares. Y el hecho de que Cuba lleva casi 67 años resistiendo una hostilidad sin precedentes dice muchísimo.
La política de Lester Mallory no funcionó porque las sanciones no han podido contra el amor de los cubanos por la libertad. Un pueblo valiente que ha dado al mundo un ejemplo admirable de entereza. Hoy estamos en el momento más alto de la acción anticubana de Washington, como ha reconocido el propio Trump. Ha cortado la arteria principal de la economía cubana, el petróleo, pero Cuba aún resiste. Al principio decían que el gobierno caería en 20 días, pues ya han pasado casi 2 meses. Suenan amenazas de invasión, envían lanchas con hombres armados, difunden protestas como si fueran el inicio de una revolución y nada funciona. No sé hasta qué punto es real esa posibilidad, pero estoy seguro de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel tiene razón. Los cubanos ofrecerán una resistencia feroz, porque muchas veces han demostrado cubanos que saben cómo sorprender al mundo. Lo más importante es que cuando se trata de un golpe duro o incluso de una agresión militar por parte de Estados Unidos, las ideas políticas del cubano pasan a un segundo plano, porque el pueblo cubano tiene un gran sentido de dignidad y un fuerte orgullo nacional. Uh, Muchísimas gracias, mis amigos. Es todo. Muchísimas gracias, Magomed. Y finalizamos con la potencia final, pero solo segundo programa. Am, la ponencia de Félix Pablo Frigeri, profesor desde UNILA, con tema la conformación geopolítica de la triple frontera bajo la doctrina de seguridad nacional. Y micrófono. Hola, Sí, hola, ¿se escucha? sí, Pablo. ¿Se escucha bien? Sí, Lo que no sé si está proyectando. ¿Está proyectando? sí, y escuchamos y vemos todo. Ah, perfecto. Bueno, primero que nada, una gran alegría y felicitar a todas las compañeras y compañeros por este encuentro tan lindo. La verdad, la sintonía entre nosotros, estando tan lejos y conociéndonos tan poco, digamos, es hermosa. Lo de Magomé recién casi me emocionó porque uno tiene un sentimiento de solidaridad muy grande. Estamos trabajando con los compañeros de Cuba, del ISRI y del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Justo vamos a sacar un libro con ellos y sabemos la situación angustiante que tienen. Así que la verdad, para todos una alegría grande, un abrazo inmenso y el deseo de seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias por todo. Yo preparé brevemente un trabajo sobre la conformación geopolítica de la Triple Frontera bajo la doctrina de seguridad nacional, que es donde vivimos. Yo vivo hace 14 años aquí y siempre trabajé sobre todo con los movimientos populares de la zona y ahí fui aprendiendo un poco todo esto que estoy tratando de ir ubicando después también de haber estudiado todo esto, ubicando en algunos trabajos. Este trabajo de la ponencia y que si Dios quiere también va a ser artículo del libro, que si todo va bien podemos sacar juntos. La idea es un planteo de un plan de investigación sobre la realidad de la triple frontera, entendida sobre todo en su conformación bajo lo que ya hablaron varios de ustedes, la doctrina de seguridad nacional. Eh, Primero, lo primero que diría es que tiene eh, es un contexto que podríamos tomarlo en algunas, así lo podríamos periodizar medio a trazo grueso, porque es difícil la situación de tres países priorizarla en conjunto. Ustedes saben, la triple frontera Argentina, Paraguay y Brasil. Pero me parece que en los años 50 y 60 se caracterizó en Brasil y en Paraguay por un paso del proyecto nacional popular de Vargas, de Perón, hacia el desarrollismo,
que fue principalmente de Kubitschek en Brasil y Frondizi en Argentina. Y en Paraguay esos años fueron de la afirmación del estronismo, del gobierno de Alfredo Stroessner, y también de lo que el mismo Stroessner planteaba como la expansión del Paraguay hacia el este, o sea, acercándose a la zona de la Triple Frontera. En los años 70, donde de alguna manera se consolida el proyecto neoliberal a nivel mundial, pero con mucha fuerza y casi pionero en América Latina. Las primeras experiencias fuertes del neoliberalismo fueron en América Latina. También se consolida la idea de contrainsurgencia que fue organizada sobre todo a través del Plan Cóndor, que tuvo una de sus sedes centrales aquí mismo, en Foz de Iguazú, donde estamos nosotros. En los años 80 y 90 se caracterizó en los tres países por las transiciones a la democracia, pero una democracia que volvió, pero condicionada, y volvió ya con la marca neoliberal, sobre todo de la financiarización, que especialmente en todos lados, pero especialmente en la Triple Frontera, funciona con ese trípode de deuda externa, lavado de dinero y fuga de capitales. Somos nosotros acá, lamentablemente, uno de los lugares centrales en el mundo de lavado de dinero y fuga de capitales. Pero eso tiene una base en lo que se forjó principalmente en los 80 y 90, que fue la deuda externa en nuestros países. Un cuarto periodo, podríamos hablar, en las primeras décadas del siglo XXI, de una especie de reemergencia de lo nacional popular a través de una serie de gobiernos que en estos países se expresó en Lula, en los Kirchner, en Argentina, y en el breve gobierno de Fernando Lugo en Paraguay. Y un quinto periodo, sobre todo a partir de los años 20 de este siglo, con la emergencia de las derechas, que bueno, se refirió Patricia a ese tema, que yo diría las derechas brutas. Esa me parece la palabra más clara para explicarlo, porque son derechas con un discurso violento, agresivo, digamos, con una presentación sin vergüenza. Antes la derecha era más vergonzosa de sí misma, y con un discurso cínico, que ya vamos a explicar. En todo eso estuvo operando en los 5 periodos, aunque de distintas maneras, la doctrina de seguridad nacional a través de su planteo de contrainsurgencia, que es uno de los temas clave de la doctrina, el planteo de integrar el hemisferio occidental, como dirían los estadounidenses, como un sentido de que todos los países trabajemos para la seguridad nacional, no de nuestros países, sino estadounidenses. Un tercer elemento es el tema de los cercos vivos. Acá especialmente se expresa en la entrada de los agricultores brasileros de agricultura capitalista, de agronegocio, en Paraguay especialmente, como un cerco vivo que bloquea los movimientos populares, especialmente uno de los más potentes de toda nuestra región, que son los movimientos campesinos de Paraguay. Otro elemento de la doctrina de seguridad nacional que no se tiene mucho en cuenta es que es sobre todo una productora y protectora, y en ese sentido ligada al capitalismo mafioso, de negocios. Es un gran negocio la doctrina de seguridad nacional para la industria militar norteamericana y para las industrias militares ligadas a ella, especialmente la israelita, que a través de todo el aparato de seguridad que impone Estados Unidos y obliga a tomar a los países que quedan bajo su dependencia, los obliga a gastar especialmente en armamentos, en pago de inteligencia, en soporte de maniobras militares. Y un último elemento es la consolidación de la alianza yanqui y sionista, que se da con mucha fuerza en nuestra triple frontera, porque estamos
inundados de espías que responden a Norteamérica, aunque no sean norteamericanos, y de espías del Mossad. Eh, Dentro de eso, 4 elementos que yo diría que me parece que son importantes para ver, para estudiar la conformación de la triple frontera son las políticas agrarias, la conformación de la represa hidroeléctrica de Itaipú, donde nuestra universidad empezó a funcionar, ahí mismo adentro de la represa, del territorio de la represa. Un tercero, la conformación de lo que hoy es Ciudad del Este, en su principio fue Puerto Stroessner en Paraguay como centro de negocios, pero sobre todo como centro financiero. Y un cuarto elemento, el Plan Cóndor. Las políticas agrarias fueron muy importantes. Coincidió, por un lado, la marcha hacia el este de Paraguay. Paraguay estaba muy centrado en la zona de Asunción, que está, digamos así, geográficamente más en la mitad del territorio, en el centro del territorio paraguayo, pero se fue expandiendo a través, sobre todo del gobierno de Stroessner, hacia el este, la explotación agraria con varios componentes. Por un lado, se planteó una especie de reforma agraria mentirosa, preparada para la contrarreforma, o sea, dio tierras a los campesinos, pero en condiciones malas, cosa que la pierdan pronto, y junto con eso estableció asentamientos de extranjeros, japoneses, menonitas de origen alemán, canadiense, y todos esos procesos terminaron con la entrada inmensa, a través del acuerdo de Itaipú, de una cantidad inmensa de productores rurales del agronegocio brasilero, que hoy en día ocupa prácticamente todo el este paraguayo. Por el lado brasilero, justo coincidió con la marcha hacia el oeste, o sea, encontrándose con la marcha hacia el este brasilera, que estaba compuesta sobre todo por la migración de productores rurales de la zona sur de Brasil, caracterizada por una composición, la zona de Río Grande do Sul, los gaúchos, la zona de Santa Catarina, caracterizada por productores rurales de origen muchas veces alemán o italiano, que estaban mucho más adaptados a la producción rural capitalista, o sea, a lo que va a ser, sobre todo con la revolución verde, especialmente de la soja, el agronegocio. En Argentina, los movimientos campesinos que estaban presentes, sobre todo con los yerbateros, y esos fueron ahogados de alguna manera por la entrada de empresas forestales chilenas, estadounidenses, algunas muy ligadas al establishment de Pinochet, y por el avance de las grandes empresas yerbateras, transformando la realidad de los yerbateros de pequeños productores en gente que pasó a ser dependiente o semidependiente de las grandes yerbateras. Itaipú, el segundo punto, fue muy importante en la conformación de la zona porque fue una inmensa inversión de capital que, por un lado, acarreó la brasilenización del territorio agrario paraguayo y, por otro lado, en Brasil acarrió la afirmación de una especie de burguesía de las empreiteras, las empresas grandes, sobre todo cementeras, como dicen en Brasil, barralleras, o sea, las que hacen represas, que son sobre todo 4 firmas grandes, o la más conocida por el problema de corrupción es Odebrecht, y a la vez en Paraguay, porque hay Itaipú Brasil, Itaipú Paraguay, es una empresa binacional, en Paraguay formó una especie de lo que llamaba un investigador paraguayo, Tomás Palau, una burguesía fraudulenta, de la cual salió el primer presidente civil de Paraguay después de la dictadura de Stroessner, que fue el ingeniero Guasmosi, que fue un ingeniero ligado a Itaipú.
ese grupo, todo ese grupo de Itaipú tomó una predominancia en la conformación social y en la élite político-económica de la región. Y Itaipú tiene historias difíciles, por ejemplo, el atropello a los campesinos, a los indígenas, tanto en Paraguay como en Brasil, el sometimiento de Argentina geopolítico a través de el dominio del río Paraná, y también la colaboración de su aparato empresarial con las dictaduras, inclusive se piensa que con acciones de tortura y desapariciones dentro del territorio de la empresa. Eh, Inclusive ahí se fue conformando elementos de lo que va a ser después lo que ya llamaría capitalismo mafioso. Por ejemplo, hoy en día el lago grande de Itaipú, de la represa, es uno de los lugares de paso de contrabando más grandes de la región. El tercer elemento es la conformación de Ciudad del Este, a Hong Kong y a Miami. Es una ciudad relativamente más pequeña, tiene cerca de 400.000 habitantes, pero tiene 55 bancos y 60 casas de cambio, donde la especialidad es el lavado de dinero y la fuga de capitales. El discurso norteamericano exageró una supuesta, un supuesto envío masivo de fondos a Hezbollah en el Líbano, basado en la conformación de la migración libanesa en la zona. Eso puede tener alguna dosis de realidad, pero no en las cantidades, las magnitudes que habla el discurso securitista estadounidense, aunque sí es inmensa la cantidad de lavado de dinero y fuga de capitales que hay, pero no hacia Hezbollah principalmente hacia Estados Unidos. Y eso no siempre se recuerda, ¿no? En el lavado de dinero se junta plata de la droga, del tráfico de armas, del tráfico de órganos, del tráfico de personas, pero el 80% de lo que se lava es evasión impositiva de los países para poder fugar capital, especialmente hacia las guaridas fiscales. Es un tema que es difícil de investigar justamente porque el secreto y el ocultamiento es una de sus llaves, pero que es fundamental no solamente para entender la geopolítica de nuestra zona, sino también para entender el tipo de capitalismo que predomina en el mundo a través de la financiarización. El Plan Cóndor, después, que fue básicamente una especie de integración de la derecha, quizás fue la única experiencia más exitosa de integración de las derechas, integrando los aparatos represivos y teniendo un centro fundamental acá en la zona y con el padrinazgo, sobre todo intelectual y político, sobre todo de Henry Kissinger, ¿no? Así se conforma en la zona lo que a mí me parece importante llamar como capitalismo mafioso. El capitalismo puede llegar a ser, podemos considerarlo mafioso en todas sus expresiones, pero tiene expresiones más claras en algunas zonas, y la nuestra entiendo que es una de esas zonas donde se conforma, basado en la financiarización, sobre todo lavado de dinero y fuga de capitales, con base en el agronegocio, en el inmenso volumen de comercio legal e ilegal que se da en nuestras fronteras, en la especulación inmobiliaria, en todo el movimiento económico que tiene que ver con el turismo, especialmente con los casinos, y en la educación privada, porque hay una serie inmensa de facultades de medicina, sobre todo, en Ciudad del Este, donde estudian, por ejemplo, 35.000 brasileros, y que sirven también para, muy probablemente, para lavado de dinero bastante masivo.
No quita que haya otros espacios también donde se hace, pero quizá lo más grueso pasa por ese tipo de emprendimientos económicos que sirven como base económica base real para el lavado de dinero que figura oculto, digamos, ¿no? Eso configura ese capitalismo mafioso que básicamente lo describo en 10 características que las coloco ahí, pero no la va. Tiene a la protección de las actividades empresariales legales e ilegales como principal sentido, un sentido de opacidad, de zonas grises entre la legalidad y la ilegalidad, que es muy fuerte, la violencia como presente, sobre todo frente a los campesinos, los indígenas, frente a los movimientos populares, pero especialmente también como última fuerza aparatosamente presentada en la zona a través de distintas presencias policiales y militares. Un discurso cínico que lo acompaña, que afirma combatir lo que promueve, y un apoyo también parcial, pero importante, de los poderes judiciales y de los poderes de medios de comunicación, la colonización del poder político y lo que fue el origen de la mafia en Italia, que sigue estando presente acá a través del capitalismo financierizado, que es la aniquilación de las organizaciones populares. Bueno, rapidito para presentarles una idea que estamos trabajando, un agradecimiento grande a todos y un gran abrazo. Muchísimas gracias, Pablo. Y yo también quería decir muchísimas gracias a todos los participantes. Pienso que en nuestro evento mm, pueden promover ah, la colaboración entre nuestros institutos, del Instituto de América Latina y UNILA. Y otra vez, muchísimas gracias por todo. Y yo pienso que